Alguna vez escuchaste mencionar la carta a los Efesios en tu congregación, pero nunca comprendiste realmente de qué trataba. Hoy quiero explicártelo de la manera más clara y sencilla posible. Efesios no es simplemente una carta más del apóstol Pablo. Es una joya invaluable del Nuevo Testamento que nos revela quiénes somos verdaderamente en Cristo y cómo vivir una vida victoriosa en medio de un mundo sumergido en tinieblas. Este libro nos recuerda que no somos simples creyentes religiosos, sino hijos amados de Dios, con una identidad eterna y una armadura espiritual poderosa. Pablo redactó esta carta desde el encierro de una prisión. Aunque su cuerpo estaba cautivo entre cuatro paredes, su espíritu permanecía completamente libre. Y desde aquella celda, inspirado por el Espíritu Santo, nos dejó una de las cartas más profundas, prácticas y espirituales de toda la Biblia. En ella, Pablo nos enseña dos verdades fundamentales. Primero, quiénes somos en Cristo. Segundo, cómo debemos vivir conforme a esa identidad. El contexto del libro: la ciudad de Éfeso era una de las más relevantes e influyentes del Imperio Romano. Era un epicentro de comercio, cultura y religión pagana. Allí se encontraba el famoso templo de Diana, considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. En medio de esa metrópoli, repleta de idolatría y prácticas de hechicería espiritual, existía una pequeña comunidad de creyentes que necesitaba entender qué significaba realmente seguir a Cristo. Pablo, quien había establecido aquella iglesia, les escribe desde su prisión en la capital del imperio, no para lamentarse por su situación, sino para animarlos y recordarles que aunque estén rodeados de oscuridad, pertenecen a la luz. Capítulos 1 al 3. Nuestra identidad en Cristo. Pablo inicia el libro con una explosión de verdad espiritual. En Efesios capítulo 1 declara: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo». Esa frase resume toda la esencia del Evangelio. No tienes que buscar ser bendecido, ya lo eres. Dios no te promete bendiciones futuras como recompensa por tu comportamiento, sino que te recuerda que en Cristo ya posees todo lo necesario para vivir conforme a su propósito. Escogidos desde antes de la fundación del mundo, Pablo proclama que fuimos elegidos en Él antes de la fundación del mundo. Eso significa que no estás aquí por casualidad. Dios pensó en ti antes de que tus padres siquiera te imaginaran. No eres un error, no eres producto del azar. Fuiste diseñado con intención, amado con propósito y llamado con destino, redimidos y perdonados. Pablo afirma que en Cristo tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Esto significa que ya no vives bajo culpa. No necesitas pagarle a Dios con obras lo que Cristo ya pagó con su sangre. La cruz no fue un símbolo religioso, fue el documento legal de tu libertad espiritual. Sellados con el Espíritu Santo. Luego Pablo establece que cuando creímos en Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese sello es la marca de pertenencia divina. Significa que le perteneces a Dios y que tu destino está asegurado. El Espíritu no solo te acompaña, te identifica como parte de la familia celestial. La oración por revelación. En ese mismo capítulo 1, Pablo eleva una oración poderosa. Pide que Dios nos conceda un espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo mejor. Porque el mayor problema del creyente no es la falta de poder, sino la falta de entendimiento. Dios ya te ha dado poder, pero necesitas comprenderlo. Por eso Pablo intercede para que veas 3 cosas: la esperanza a la cual fuiste llamado, las riquezas de tu herencia, el poder que ya está operando en ti. El cristiano no necesita pedir más poder. Necesita abrir sus ojos para ver el poder que ya tiene en Cristo. De muertos a vivos, en el capítulo 2, Pablo nos recuerda de dónde venimos. Dice: ustedes estaban muertos en delitos y pecados, andaban en la corriente de este mundo,
siguiendo los impulsos del ambiente, esclavizados al yo, sin dirección ni propósito. Pero entonces llega la frase más esperanzadora de toda la carta. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Esa es la esencia del Evangelio. Dios no nos hizo mejores, nos resucitó espiritualmente. No te reformó, te transformó. Ya no eres alguien que intenta ganarse el amor de Dios. Eres alguien que vive desde ese amor. Unidos en un solo cuerpo, Pablo también explica que Cristo derribó el muro que separaba a judíos y gentiles. En otras palabras, en Cristo no hay divisiones, no hay razas, clases o categorías espirituales. Todos somos uno en Él. La iglesia no es un grupo de personas perfectas, sino una familia redimida, un cuerpo que refleja la unidad de Dios en medio de un mundo dividido. Acceso directo al Padre anteriormente. Solo los sacerdotes podían entrar al lugar santo. Pero Pablo declara que ahora por medio de Cristo todos tenemos acceso al Padre por el Espíritu. No necesitas intermediarios, no necesitas rituales, tienes acceso directo a Dios. Eso significa que tu oración no tiene distancia. Donde quiera que estés, puedes hablar con Él. Esa es la grandeza de tu nueva identidad. Si has llegado hasta aquí, es porque verdaderamente deseas aprender más sobre la palabra de Dios. Te invito a que te suscribas a este canal y escribas en los comentarios la frase «Quiero aprender más de la Biblia». Capítulos 4 al 5. Viviendo conforme a esa identidad, después de explicar quiénes somos en Cristo, Pablo cambia su tono y dice, «Les ruego que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados». Ya no se trata solo de creer, sino de vivir conforme a lo que crees. Dios no solo quiere hijos redimidos, quiere hijos maduros. Manteniendo la unidad, Pablo enfatiza la importancia de la unidad en la iglesia. Dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No es fácil, pero es vital. El enemigo no puede destruir una iglesia unida, por eso intenta dividirla. Y Pablo nos recuerda que hay un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola fe y un solo Señor. Cuando entiendes eso, dejas de competir y comienzas a cooperar. Los dones para edificación. Cristo le dio a su iglesia diferentes ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, no para crear jerarquías, sino para perfeccionar a los santos y equiparlos para la obra. Cada creyente tiene una función. No todos predican, pero todos tienen una parte esencial en el cuerpo de Cristo. Si estás en la iglesia, no eres espectador, eres participante del plan de Dios. El viejo hombre y el nuevo hombre. Pablo dice, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Eso significa que la transformación comienza en la mente. El viejo tú quiere seguir reaccionando igual, pero el nuevo tú está llamado a pensar diferente. Cristo no vino solo a cambiar tu destino eterno, sino tu manera de pensar aquí y ahora. Vestirse del nuevo hombre es adoptar una mentalidad de justicia, santidad y verdad. Pablo también toca un tema muy práctico, la manera en que hablamos. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación. Tus palabras son poderosas, o edifican o destruyen. Un creyente maduro cuida lo que dice porque sabe que sus palabras reflejan su corazón. La boca no es un arma de crítica, sino una herramienta de bendición. Andando en amor, él, capítulo 5, comienza con un mandato hermoso. Sean imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor. No se trata de amar cuando es fácil, sino de amar como Cristo amó, sacrificándose, perdonando, sirviendo. El amor es la evidencia más alta de madurez espiritual, y Pablo advierte, no participen en las obras infructuosas de las tinieblas.
El cristiano no vive igual que el mundo, no porque se crea superior, sino porque fue llamado a reflejar a Cristo. Ser luz significa brillar, incluso cuando el ambiente es oscuro. Aprovechando bien el tiempo, Efesios capítulo 5, versículo 16 dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Cada día es una oportunidad para obedecer, servir y crecer. La sabiduría no se mide por lo que sabes, sino por cómo usas tu tiempo. No desperdicies tus días en cosas temporales cuando fuiste creado para lo eterno. Ser sabio es vivir con conciencia de propósito. Capítulo 6. La guerra espiritual y la armadura de Dios. Finalmente, Pablo cierra la carta con un llamado a la guerra espiritual. Él dice: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, porque la vida cristiana no es un paseo tranquilo, es una batalla. No luchamos contra personas, sino contra fuerzas espirituales de maldad. Y para resistir necesitamos vestirnos de toda la armadura de Dios. El cinturón de la verdad sostiene todo. Sin verdad todo colapsa. El enemigo prospera en la mentira, pero la verdad de Dios te da estabilidad. Cuando conoces la verdad de la palabra, no serás engañado por emociones ni por falsas doctrinas. Tu cintura, el centro de tu vida, debe estar ceñida con verdad. La coraza de justicia, la justicia protege tu corazón. No se trata de tus obras, sino de la justicia de Cristo imputada a ti. El enemigo intentará acusarte, recordarte tu pasado, pero la coraza de justicia te recuerda que ya has sido perdonado y justificado por fe. Tu valor no depende de tu desempeño, sino de tu posición en Cristo. El calzado del Evangelio de la paz, los pies, simbolizan movimiento. Un creyente debe caminar con propósito, llevando el mensaje de paz a donde quiera que vaya. El Evangelio no solo se predica con palabras, sino que se encarna en tu vida. Tus pasos deben reflejar el carácter de Cristo. A donde vayas, la paz de Dios llega. El escudo de la fe, el escudo, apaga todos los dardos de fuego del enemigo. La fe no evita los ataques, pero los neutraliza. Cuando el enemigo lanza dudas, respondes con fe. Cuando viene el temor, respondes con confianza. La fe es la convicción de que lo que Dios ha dicho lo cumplirá. Sin fe, el creyente está expuesto. El yelmo de la salvación, la cabeza, representa los pensamientos. El enemigo sabe que si gana tu mente, gana tu vida. Por eso necesitas el yelmo de la salvación. Recuerda cada día que ya has sido salvado, redimido y asegurado en Cristo. Tu mente debe estar protegida por esa verdad. No peleas para ganar la salvación, peleas desde la salvación. La espada del Espíritu, la espada es la palabra de Dios. No es un adorno ni un símbolo, es un arma viva. Jesús mismo usó las Escrituras para resistir la tentación. Cada vez que declaras la palabra, cortas las mentiras del enemigo. No basta con conocerla, hay que usarla. La Biblia no fue dada para decoración, sino para combatir. Orando en todo tiempo, Pablo termina diciendo: oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración no es un ritual, es un aliento espiritual. Un creyente sin oración es como un soldado sin comunicación con su comandante. La oración no cambia a Dios, te cambia a ti. Te mantiene conectado, alerta y firme en la batalla. Conclusión: el libro de Efesios puede resumirse así: no eres lo que el mundo dice que eres. Eres lo que Dios dice que eres. Has sido escogido, perdonado, adoptado, sellado, transformado y equipado. No peleas por identidad, peleas desde tu identidad. No peleas por victoria, peleas desde la victoria que Cristo ya ganó. Efesios te enseña que tu vida tiene propósito, que tu posición es celestial y que tu poder proviene de Dios. Si vives recordando quién eres, el enemigo no podrá hacerte olvidar quién es tu Señor. Cada día cuando despiertes, recuerda esto: soy bendecido, escogido, perdonado y enviado. Y al vestirme de la armadura, sé que no camino solo, camino con Cristo. La victoria no depende de tu fuerza, sino de tu conexión con Él.
El cristiano no pelea para impresionar, pelea para obedecer. No pelea con miedo, pelea con fe. Y no pelea solo, porque el Dios que lo llamó es el mismo que le da la victoria. Si entiendes esto, tu relación con Dios cambiará completamente. Ya no vivirás intentando ganarte el amor de Dios, sino disfrutando del amor que ya tienes. Ya no servirás para ser aceptado, sino porque ya has sido aceptado. Y ya no temerás a la oscuridad, porque la luz que hay en ti es mayor. Pablo no escribió Efesios para gente perfecta, sino para creyentes que necesitaban que les recordaran quiénes eran. A veces la vida te golpea tan fuerte que olvidas tus promesas, tus dones y hasta tu valor. Pero esta carta es un recordatorio divino. No fuiste creado para sobrevivir, sino para reflejar la gloria de Dios en todo lo que haces. Efesios nos invita a dejar de medirnos por los estándares del mundo. Allá afuera se valora la apariencia, el éxito y la posición, pero en el reino el valor se mide por obediencia, humildad y fidelidad. Cuando entiendes eso ya no compites, sirves. Ya no buscas aprobación, caminas en propósito. Cada capítulo de esta carta te enseña que el cristianismo no es una religión que se practica solo los domingos, sino una vida que se manifiesta cada día. Ser cristiano es vivir en la conciencia de que el Espíritu Santo mora dentro de ti, que tu vida tiene dirección y que tus decisiones deben reflejar la naturaleza de Cristo. El libro también nos recuerda que la madurez espiritual no se demuestra por cuántos versículos conoces, sino por cuánto perdonas, cuánto amas y cuánto te mantienes firme cuando todo se sacude. Pablo no está hablando de una fe emocional, sino de una fe que permanece firme cuando todo a tu alrededor tiembla. Efesios enseña que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que quieras, sino en tener el poder de hacer lo correcto. El pecado te esclaviza, pero la gracia te capacita. Cuando caminas en gracia, no vives con temor al castigo, sino en gratitud por el perdón. Ya no obedeces por obligación, sino por amor. Cada promesa escrita en Efesios apunta a una verdad central: Cristo es suficiente. No necesitas buscar afuera lo que solo Él puede darte por dentro. Cuando colocas tu identidad en tus logros, vives en frustración. Pero cuando la colocas en Cristo, vives en paz. Porque lo que Él dice de ti es eterno, inmutable y verdadero. Esta carta también nos recuerda que la iglesia no es un edificio, sino un cuerpo vivo. Tú eres parte de ese cuerpo. No importa si eres mano, pie o voz. Lo importante es que cumplas tu función. Cuando el cuerpo trabaja en conjunto, el mundo puede ver a Cristo reflejado en su plenitud. Efesios te desafía a ser un creyente que no se conforma con simplemente asistir, sino que decide crecer, dejar la superficialidad y entrar en profundidad con Dios, pasar de la teoría a la práctica, de la emoción a la transformación, porque la fe que no se vive se desvanece. Y cuando llegas al final de la carta, entiendes que todo se reduce a esto: Cristo es tu centro. Sin Él no hay propósito, no hay identidad, no hay victoria. Con Él, incluso las prisiones se convierten en lugares de revelación y las pruebas en testimonios. Así que si hoy sientes que has perdido el rumbo, Efesios te recuerda que tu historia aún no ha terminado. Dios sigue escribiendo y mientras sigas respirando, todavía hay propósito en ti. No importa lo que diga el pasado, lo que susurre el enemigo o lo que piense el mundo. Lo que importa es lo que Cristo declaró: eres mío. Si este mensaje tocó tu corazón, no te lo guardes solo para ti. Dale like a este video, compártelo con alguien que necesite escuchar esta verdad hoy. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún contenido que fortalecerá tu fe. Y déjame saber en los comentarios qué parte de Efesios impactó más tu vida. ¿Qué pieza de la armadura de Dios necesitas fortalecer hoy? Escríbelo abajo, quiero leerte. Recuerda, en Cristo ya tienes todo lo que necesitas para vivir en victoria. Nos vemos en el próximo video.
Dios te bendiga grandemente.